Listo, ok. Listo, entonces vamos viendo la parte teórica. ¿Ok? Vamos viendo la parte teórica. Esto es directamente muy fundamental, como les comentaba, trabajar con la parte teórica, porque nosotros ya vamos a ir trabajando desde lo más básico, desde lo cero, y vamos a ir subiendo de niveles. Pero es importante siempre el tema de un buen cimiento de información. ¿Ok? Esperando directamente, bueno, como el mismo nombre lo dice, el mundo realmente está en pausa, pero nosotros no tenemos que estarlo. Siempre venimos capacitando de manera virtual a varios estudiantes de varias universidades y también personas que tienen su propio negocio como independiente. ¿Ok? Bueno, como les comentaba, mi nombre es Cristian González, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Vallejo, actualmente trabajo como docente a tiempo parcial en el Instituto ACO, porque el otro tiempo lo tengo como jefe del área de sistemas, trabajo también horarios de fin de semana en el Instituto Génesis y también en otros lugares. ¿Ok? Bueno, tenemos un fanpage donde nos pueden seguir. ¿Ok? Bueno, para ir también viendo, porque aquí justamente estoy compartiendo bastante material, que es el tema de nuestra fanpage que se llama Ingenious Code, o Código Ingenioso, que recién estamos trabajando en la parte de los community manager. Aquí generalmente vamos a comenzar a subir las clases. Inclusive esta clase que estamos grabando la voy a subir hoy día también en nuestro perfil. ¿Ok? Sería bueno también que se una. Listo. ¿Ok? Tienen un número telefónico y un correo electrónico, cualquier cosita me pueden escribir. ¿Ok? Listo. Vamos a ver directamente el tema de Excel. Ahora, el tema de Excel existen versiones. Existen varias versiones directamente donde podemos aprender. La versión que vamos a aprender, bueno, y la que yo tengo instalada es la versión 2013. Existen versiones un poco más recientes, como la versión 2019, la versión 2016. ¿Ok? Para hacer un poquito de hincapié, la versión 2013 es prácticamente muy similar a la versión 2013 y a la versión 2019. Pero si tienen una versión un poco más desactualizada, como una versión 2007, una versión 2010, va a ser lo mismo, pero algunos puntos o algunas configuraciones no lo van a encontrar en su lugar. Así que desde a partir de la versión 2013 para adelante, lo mismo que vamos a ver ahorita va a funcionar en los demás. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia directamente de uno de cada otro? Directamente es la interfaz gráfica, algunas funciones nuevas que se han habilitado, el tema también de los gráficos, hay algunos gráficos que también se están incorporando. Listo, entonces hoy día vamos a fundamentar, Patricia, el tema de la versión 2013. Listo. Ahora, ustedes ya han debido escuchar bastante el tema de Excel. Por ejemplo, yo cuando inicié en el mundo de Excel, eh, siempre se me hacían dos preguntas, porque generalmente yo lo utilizaba no netamente para lo que realmente funcionaba, sino para otras cosas. Hay dos preguntas básicas. ¿Qué es y para qué sirve? Ahora, Excel directamente es un software conocido como una hoja de cálculo, ¿ok? Que como una hoja de cálculo nos permite a nosotros realizar procesos matemáticos, procesos financieros, procesos estadísticos, para generar una base de datos, para poder generar filtros, utilizando la manipulación de datos, ¿ok? Porque no es igual hablar de un dato que de una información, ¿ok? La manipulación de datos viene a través del uso de fórmulas y funciones, porque no es lo mismo hablar de una fórmula que también hablar de una función, que son cosas diferentes. ¿Ok? Que estas fórmulas o funciones son desarrolladas específicamente para generarnos un resultado. ¿Ok? Nosotros tal vez tenemos una incomodidad, no sé, tengo tal vez una pequeña empresa donde registro mis ventas diarias, pero tal vez no sé si es que estoy ganando, no sé si es que estoy perdiendo, no sé si las ventas de hoy día superaron a las ventas de ayer, o el flujo de caja, tal vez con el dinero que yo tengo, cuántos productos tengo en stock, cuánto dinero tengo en banco, cuánto dinero tengo en caja chica, ¿verdad? Todo eso parte de una necesidad. ¿Okay? Excel generalmente eh, incluye los procesos para presentar información. ¿Okay? Recuerden que Excel también es bastante utilizado para alojar eh, cantidad de información. También se conoce como un almacenador de base de datos. ¿Okay? Puedo trabajar con tablas dinámicas que me permiten estructurar información de manera detallada y rápida, obteniendo informes de manera optimizada. Herramientas de gráficos para poder analizar la información que estoy presentando. ¿Okay? Listo. Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo,
se puede crear una hoja de cálculo de Excel para poder llevar nuestro balance mensual de cuánto ingreso y cuánto sale. ¿Ok? Listo. A ver, hay algo fundamental con el cual Excel comienza a trabajar. Excel tiene que sí o sí comenzar a funcionar con datos. ¿Ok? Si yo tengo una hoja vacía, no me va a servir a mí en nada. ¿Ok? Así que lo primero que necesita Excel para poder comenzar a trabajar es el uso de datos. ¿Y qué son el uso de datos? Los datos generalmente son representaciones simbólicas del mundo real. ¿Por qué digo del mundo real? Porque existen del mundo real una persona, una computadora, una cámara web, eh, una cantidad de monedas, ¿ok? Como le comentaba, pueden ser números o letras, ¿ok? Y la información, perdón, o los datos que nosotros podemos recolectar pueden ser de dos formas. Los pueden ser los datos cualitativos, que vienen en el tema de cualidades. Por ejemplo, una cualidad de una silla es que tiene un tamaño, tiene un peso, tiene un color, tiene un tipo de material, ¿ok? Y después existen las cuantitativas, que vienen de cantidad. Por ejemplo, la cantidad de sillas que no tengo en un almacén, la cantidad de ventas que yo tengo, la cantidad de años de garantía que tiene. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Tenemos estructuradas dos tipos de datos. Tenemos los datos cualitativos, que son tema de cualidades, ¿ok? Por ejemplo, una cámara web tiene un color, tiene un diseño, tiene un modelo, tiene una marca, ¿verdad? Y después tenemos los temas de cuantitativos, que son cuáles cantidades, la cantidad de stock que yo tengo de esa cámara, la cantidad de años de garantía, la cantidad de soles que cuesta. ¿Ok? Generalmente los datos a nosotros nos ayudan a la deducción de una investigación o un hecho, porque a través de los datos yo puedo, por ejemplo, procesar y decir que yo tengo una ganancia del tanto por ciento como venta de cámaras. ¿Ok? Pero los datos es la parte inicial, la parte fundamental por la cual comienza a trabajar el tema de Excel. ¿Ok? Los datos nosotros los podemos descargar de un sistema informático. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa, no sé, donde tengo una cantidad de stock de alumnos, donde yo puedo generar reportes. O también los datos los puedo generar yo mismo con la introducción manual. Yo diariamente puedo hacer un registro de las ventas diarias, ¿verdad? Así que los datos los puedo descargar con la ayuda de un sistema informático o un sistema informatizado de una empresa, o si no, también lo puedo generar de forma manual. ¿Ok? Ahora, ahí están los ejemplos. Tenemos los datos de una persona, la edad, la fecha de nacimiento, el sueldo mensual que percibe un empleado, la talla de una persona, el valor de pi. Recuerden que los datos son muy segmentados al tipo de empresa que yo necesito. Por ejemplo, una empresa o una institución educativa, por ejemplo. Tal vez no me pide mi peso ni mi talla, pero cuando tal vez voy a hacer un chequeo médico, la empresa donde yo voy, que es una empresa de salud, si me pide tal vez mi índice de masa corporal, me pide tal vez mi talla, me pide mi peso, me pide mi tipo de sangre, ¿verdad? Eso recuerden que es muy relevante al tema de la empresa. Estos datos nosotros los almacenamos directamente en las celdas de una hoja de cálculo. Ahorita tenemos que saber qué es una celda, ¿ok? Esos datos nosotros los almacenamos para poder realizar cálculos, poder crear gráficos, poder buscar información utilizando el filtro de valores, ¿verdad? Por ejemplo, si yo puedo registrar los datos de una persona, puedo saber el sexo, ¿verdad? Femenino o masculino. En base del sexo que yo ingreso, yo puedo, por ejemplo, realizar un gráfico para saber qué porcentaje de empleados hombres tengo de mi empresa y cuánto es la cantidad de porcentajes de empleados mujeres tengo yo, ¿verdad? Con los datos es la parte inicial por la cual se comienza a trabajar con ellos. ¿Ok? Recuerden que los datos los podemos nosotros registrar de forma manual o si no también los podemos descargar con ayuda de un sistema informatizado de una empresa. ¿Ok? Listo. Esto es con respecto al uso de datos. Ahora, los datos también tienen categorías. ¿Okay? Es muy importante nosotros como parte inicial de Excel saber que los datos iniciales se categorizan, son por tipos. Por ejemplo, existen los tipos de datos cadena o también llamado texto. ¿Okay? Por ejemplo, el nombre de una persona es una cadena o texto. Cristian González, Patricia Vázquez, ¿verdad? Son cadenas de texto. Después existen los tipos de datos tipo numérico, y existen dos, los enteros y los decimales.
Por ejemplo, cuando en tipo de enteros podría ser la cantidad de años, 14, 28, 40, 45 años, la cantidad de goles que se anotan, por ejemplo, en un partido de fútbol, 4, 3 goles, 2 goles, ¿verdad? Y tenemos, por otro lado, los tipos decimales. Por ejemplo, el peso de una persona, 44.5 kilos, o la talla de una persona, 1.76 centímetros, o también podría ser, disculpen, también podría ser, no sé, la cantidad de soles que ganas, ¿ok? Pero eso se distribuye con un tipo de moneda, ¿ok? Listo. Dentro de la parte numérica existen dos, decimales y la parte entera. ¿Ok? Y ustedes tienen que saber cuando registran un dato, saber qué es un tipo decimal o es un tipo entero. Porque cuando, por ejemplo, registramos el tema de, de edad, por ejemplo, uno nunca dice tengo 14.6 años, 14 años, es lo que dicen las personas. ¿Ok? Después, otro tipo de datos que nosotros tenemos son los tipos de datos fecha, o los llamados DIEPS. Dentro del tipo de datos fecha existen dos, las fechas cortas, ¿ok? Y las fechas largas, que ahorita lo vamos a ver con un ejemplo práctico. ¿Ok? Y también existen los tipos de dato moneda, ¿ok? Según su país, en este caso estamos en Perú, el tipo de moneda son los peruanos, ¿ok? Estos ejemplos se aplican bastante cuando a veces hacemos tipos de cambio, ¿ok? Cuando hacemos tipo de cambio de moneda, ¿ok? Así que los datos se pueden categorizar. ¿Por qué es importante directamente hablar de este tipo? Hablar de los datos y hablar de las categorías o hablar de los tipos, porque ya sabiendo qué tipo de datos tengo, puedo yo deducir o puedo saber qué tipo de fórmula o función utilizar. Porque, por ejemplo, no puedo yo utilizar una función texto más una función número. Por ejemplo, en teoría o como ejemplo, no puedo sumar José más 45. ¿Okay? Son tipos de datos muy diferentes. O no puedo, por ejemplo, eh, hacer un proceso matemático con una cadena de texto más un número, pero sí puedo hacer un proceso de concatenación. Por ejemplo, puedo unir la palabra José más el número 14. ¿Okay? Sabiendo esto, nosotros ya sabemos si podemos deducir qué tipo de fórmula corresponde según mi necesidad. Porque recuerden que así como existen varios datos, existen varias fórmulas, existen una infinidad de fórmulas que nosotros podemos utilizar. Y la idea es saber cuándo utilizar una fórmula. ¿Ok? Listo. Así que los datos tienen sus categorías. Después, que una vez que ya sabemos que es un dato, vamos a ver dos cosas dos partes fundamentales que necesitamos saber si es que tienen alguna opción de anotar en algo, no hay ningún problema, pueden anotar, o si no, después pueden ver el review de este video. Existen lo que son las variables y las constantes. Así como existen datos fijos, así como también existen datos fijos, tenemos lo que son las variables y tenemos lo que son las constantes. ¿Okay? Las variables vendrían a ser datos que cambian según una condición de tiempo. ¿Ok? Las variables son datos que van cambiando con un transcurso tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, la edad de una persona es un dato que va cambiando. 2020 tienes 21 años, 2022 tienes 22 años, ¿ok? Las variables son datos que van cambiando con el tiempo, ¿ok? Por ejemplo, tu edad, el sueldo que percibes, es un dato variable, tal vez. ¿Variable por qué? Porque de un sueldo inicial, pueden venir muchos procesos, por ejemplo, tu descuento por AFP, tu descuento por salud, puedes aumentarle tu compensación de tiempo de servicio, pueden descontarle tus tardanzas, pueden descontarte tus bonificaciones, perdón, pueden aumentarte tus bonificaciones, ¿verdad? Y de un saldo inicial tienes un sueldo final, que es una variable, o sea, van cambiando. ¿Okay? Otro tipo de variable vendría a ser el tipo de cambio de moneda. Por ejemplo, hoy día, lunes 11, el tipo de cambio está 3.33, el día de mañana martes está 3.34, va cambiando, ¿okay? Pero cambian con un factor tiempo. El factor tiempo es muy indispensable en el tema de las variables.
¿Listo? Eh, Después existen las constantes. Entonces, si las variables eran datos que cambiaban con el transcurrir de los tiempos, de un factor tiempo, las constantes vendrían a ser lo contrario. Son datos que no cambian al transcurrir del tiempo. Por ejemplo, un valor que no puede cambiar al transcurrir un factor tiempo o un factor tiempo a lo largo, vendría a ser, por ejemplo, el impuesto general a venta o también llamado un IGB. Un IGB, desde que yo tengo conocimiento, no se mueve del 18%, ¿verdad? Es un dato constante. Tus apellidos también puede ser un dato constante. Tu número de DNI puede ser un dato constante, ¿ok? Porque cuando sacaste tu DNI a los 17 años te dieron un número tal, con 8 dígitos, ¿verdad? Cuando renovaste, tal vez a los 25 años, te volvieron a dar otro número, no, ¿verdad? Te dieron el mismo, porque es un número que te identifica como persona, ¿ok? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a RENIEP y hacemos la consulta con tu número de DNI, ¿cuántos registros cree que nos pueda devolver? Solamente uno, porque este DNI pertenece a un número o una persona. Muy diferente si es que yo voy, por ejemplo, a buscar todos los González. Me va a salir una lista de infinidad de González en todo el Perú, ¿verdad? Listo, entonces, esos son lo que son las variables y el tema de constantes. ¿Ok? Variables son datos que cambian con el transcurrir del tiempo y las constantes son datos fijos que no cambian. ¿Ok? Listo. Es importante esto porque dentro de las funciones de fórmulas hay datos que van a ser variables y hay datos que van a ser constantes. Las constantes por defecto son fijas, entonces hay que fijarlas. Cualquier duda o cualquier consulta que tengan, me avisan, ¿ok? Me avisan. Listo. Ahora, como ya hemos visto lo que son los datos, ¿ok? Los datos es la parte inicial, ¿ok? Y existen tipos de datos, hemos visto las variables. Ahora, es muy diferente hablar de un dato de una información. ¿Qué vendría a ser directamente la información? La información, en teoría, es todo el conjunto de datos que ya ha sido procesado, ¿ok? Entonces, no dice que la teoría de información es un conjunto de datos que han sido procesados, de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados, útiles para la toma de decisiones. A ver, aquí hay un punto bastante importante que quiero resaltar. Ahora, una información vendría a ser un conjunto de datos que ya han sido procesados. Por ejemplo, el tema de una planilla de pago. ¿Ok? Tengo los datos de la persona, tengo el DNI, tengo el área en el cual trabaja, tengo el cargo, tengo su sueldo. ¿Verdad? Datos iniciales que pudimos haber descargado del sistema informático de la empresa o tal vez pudimos nosotros trabajarlo de forma manual, registrando. ¿Ok? Ahora, esa información inicial pudo haber procesado en el tiempo. Por ejemplo, pude ya haber hecho el descuento de su AFP, pude haberle hecho el descuento de su salud, puedo haberle aumentado sus bonificaciones por ventas, pude haber descontado el tema de sus tardanzas y todo ese proceso nosotros lo podemos generar con una fórmula matemática, por ejemplo, descontando procesos, perdón, descontando descuentos, aumentando bonificaciones. Y de un sueldo inicial, yo tuve un total a pagar, ¿verdad? O sea, la información vendría a ser todo ese cambio que pasó el tema del dato. ¿Okay? Si tal vez inicialmente tuvimos un sueldo de 1.000 soles y con todo el proceso de tus descuentos, saliste con una información, con un 930. ¿Okay? Eso vendría a ser la información. La información vendría a ser todo ese conjunto de datos que nosotros ya hemos procesado. ¿Okay? Y esa información puede ser entendida e interpretada, ¿ok? Útiles para la gestión de toma de decisiones, ¿ok? Aquí hay un punto bastante importante. Excel o la finalidad detrás de todo Excel es directamente todo esto, es el tema de Business Intelligence, ¿ok? O inteligencia de negocios para poder generar a nosotros, o ustedes que están en el tema de Excel, generar la toma de decisiones, saber, por ejemplo, qué producto me está vendiendo más, qué producto me está vendiendo menos,
qué vendedor me vende más, qué vendedor me vende menos. Si en un momento quiero tal vez hacer despidos en tal área, yo puedo generar mi cuadro, generar mis gráficas y ¿sabes qué? Este vendedor X no me está vendiendo mucho y ya tiene varios meses que no a las ventas. Entonces, si hay que tal vez recortar personas en un área, podemos sacar a esta persona porque los indicadores no lo están favoreciendo, ¿verdad? Es útil para la toma de decisiones. Y eso lo hacemos con información. Obviamente que la información ya ha sido procesada. Y la información se puede presentar de varias formas. Se puede presentar como un informe, se puede presentar como un informe en tabla, como un informe en gráfico o como un informe de panel de control, que es también lo que vamos a realizar a partir de las próximas clases. ¿Okay? Es muy importante. ¿Okay? Y eso vendría a ser el tema de la información. Ejemplo, salarios totales de un empleado, ¿verdad? Después de todos los procesos de los descuentos y de las bonificaciones, tengo un sueldo total. El monto de descuentos por mes, la cantidad de ventas por vendedor, ¿verdad? Porque si yo tengo un cuadro donde estoy recepcionando o estoy guardando las ventas que tuvo un vendedor, puedo hacer un proceso y decir cuántas ventas tuvo, qué días vendió, a quién le vendió, cuánto es la suma que asciende su monto de ventas, cuál es la suma que asciende sus ventas vendidas, ¿verdad? Pero eso lo genero con información. Y la información nosotros la vamos a procesar con uso de fórmulas y funciones, que es lo que hoy día, por eso están aquí trabajando con fórmulas y funciones, ¿ok? Y ahí está lo que les comentaba. Esta información puede ser presentada de manera gráfica para su mejor interpretación, ¿ok? Lo que nosotros queremos es tal vez optimizar toma de decisiones. ¿Y eso cómo lo hacemos? De manera gráfica. Listo. Así que ya sabemos que es un dato, ya sabemos que es una información, ya sabemos que los datos tienen tipos de datos, ¿ok? Y esos datos también se comprenden por datos variables y datos constantes, ¿ok? Ya sabemos que para procesar la información nosotros tenemos que hacer uso de fórmulas o de funciones, ¿ok? Ya que estamos en este punto, vamos a hablar qué es una función. Una función directamente es un código especial que nosotros introducimos en Excel. Es una palabra reservada que Excel ya conoce, ¿ok? Este código puede realizar cálculos o algunos cálculos, ¿ok? Y nos puede regresar algún resultado, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo básico de una función que vamos a ver hoy, el día de hoy, que es, por ejemplo, la función suma. La función suma lo que nos va a devolver es la suma de un rango de datos, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos la función. Esta función me pide un argumento de inicio, un argumento de finalización, ¿ok? Esto lo encerramos entre paréntesis y me va a devolver un resultado final, ¿verdad? Como datos iniciales puedo tener el 40, el 50, el 82, el 32, son mis datos iniciales. Y como información puedo obtener el resultado de la suma, ¿ok? Y cómo yo he desarrollado ese proceso con el uso de una función, ¿ok? Esto es lo que es una función, ¿ok? La función puede ser un código especial o una palabra reservada que ya conoce el tema de Excel, ¿ok? Por ejemplo, está una función si, una función sumar, una función promedio, una función contar, una función contará, una función max, una función min, una función concatenar. Hay varias funciones. Pero la idea es saber cuándo utilizarlos, ¿ok? Porque no puedo, por ejemplo, usar una función suma cuando tengo datos tipo texto, ¿verdad? Por eso es la teoría. No puedo sumar José más Pedro más Juan más David. ¿Por qué? Porque mi función suma ahí me arrojaría un error. ¿Por qué? Porque me va a comenzar a decir que los datos que está sumando no pertenecen a la categoría numérica. ¿Ok? Eso es muy importante, por eso comenzar con la parte teórica. Ahora, las funciones también tienen categorías. Existen varias categorías, he puesto solamente algunas. Existen las categorías lógicas, las financieras, las estadísticas, las funciones de búsqueda, las funciones de texto, las matemáticas, varios tipos de funciones, pero vamos a ver solamente, bueno, estoy mostrando solamente algunas. ¿Okay? Esto es con respecto a lo que son las funciones. ¿Ok? Después existen lo que son las fórmulas matemáticas, ¿ok? Una fórmula matemática vendría a ser, obviamente, una expresión matemática que se utilizan para realizar cálculos, ¿verdad? Miren, en el tema de las funciones, aquí yo estoy generando el tema de una suma, pero con el uso de una función, que es mi función suma,
Acá, por ejemplo, estoy trabajando con la misma operación, pero no estoy utilizando ninguna función. Disculpen que estoy muy cansado. El tema de una función. Acá, por ejemplo, estoy trabajando con el tema de una fórmula. Porque si ustedes se dan cuenta, no estoy trabajando con ninguna función. Estoy trabajando con A1 más A3 más A5 más A7. ¿Okay? Esto se puede llamar que son referencias de celdas. ¿Okay? Porque aquí estoy sumando lo que obtengo de la celda A1. ¿Ok? Listo, ¿verdad? Ya también vamos a ver estos ejemplos prácticos. También vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Eh, Listo. ¿Ok? Entonces, las fórmulas obviamente son expresiones matemáticas. Por ejemplo, si es que yo quisiera hallar el IGB de algún producto, no existe ninguna función que me halle el IGB, pero sí existe una operación matemática. ¿Cuál es? Que es multiplico el costo del producto multiplicado por el 18%, o si no, el 0.018, ¿verdad? Es una fórmula matemática que me permite a mí hallar el tema de mi IGB. O tal vez quisiera hallar los años que yo tengo, por ejemplo. Existe una fórmula, una función que me permite hallar los años que yo tengo. Como dato inicial tendría que traer mi año de nacimiento. Hago una pequeña resta. El año actual menos mi año de nacimiento y me aparece el tema de mi edad, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora, en el tema de la manipulación de los datos, nosotros podemos utilizar los operadores matemáticos que ya hemos visto y que ya los conocemos, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Después, eh, ese punto ya lo conocen, operadores matemáticos. Después, también nosotros vamos a utilizar operadores lógicos, como por ejemplo el mayor, el menor, el igual, el diferente, el mayor o igual que, el menor o igual que. ¿Ok? Son operadores lógicos que en algún momento dentro del transcurso del curso vamos a poder verlos. ¿Ok? Vamos a tener, sí o sí vamos a tener que verlos porque no existe ningún proceso de Excel que en algún momento no requeramos de algún operador lógico. Así que vamos a necesitarlo. Listo. A ver, he creado, bueno, he tenido la necesidad de mostrarles a ustedes este gráfico. Este gráfico resume en general todo lo que se le ha explicado. Tenemos tres procesos, perdón, tres circuitos. Lo que es la entrada, el proceso y la salida. En la entrada, nosotros podemos obtener los datos iniciales o podemos registrar los datos iniciales. Por ejemplo, lo que les comentaba, tal vez el registro de datos de planilla de mis trabajadores, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, tenemos unos ejemplos. Datos iniciales, los nombres, sus apellidos, fecha de nacimiento, el área o departamento por la cual trabaja, el sueldo que perciben, acá, a qué AFP, por ejemplo, están asignados, ¿ok? Las entradas vendrían a ser los datos iniciales que yo puedo registrar para el uso de eso. Ahora, ¿cómo yo genero sus procesos? ¿Cómo yo genero el tema de los procesos? Con el uso de fórmulas y funciones, ¿verdad? Por ejemplo, puedo hacer proceso de descuento, puedo hacer proceso de bonificaciones, puedo calcular la edad de mis trabajadores, puedo, por ejemplo, saber qué cantidad de empleados tengo por sexo, por departamento, por cargo, por sueldo, por categorías, ¿verdad? Así que puedo generar sus procesos. Y la salida vendrían a ser los reportes de información que yo puedo obtener, ¿ok? Y estos reportes generalmente pueden ser una planilla de pagos, una suma de aportaciones en AFP, la cantidad de empleados que yo tengo que están aportando a una cierta de AFP, cuántos empleados son mayores a 35 años, cuántos empleados son hombres, cuántos empleados son mujeres,
cuando los empleados perciben más de 5.000 soles en sueldo. ¿Ok? Esto vendría a ser toda la parte fundamental de Excel. O sea, todo lo que se ha explicado en los diapositivos anteriores es resumido en este punto. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Tengo las entradas, que son los datos iniciales. Estos datos pueden ser procesados con las fórmulas y funciones y voy a obtener una salida que va a ser los reportes o información que yo voy a pedir. ¿Ok? Estos reportes. Ahora, mucho énfasis en el tema de los reportes o de las salidas. Porque yo puedo generar un reporte, tal vez un cuadro, ¿ok? Puedo tener un reporte como un informe, o puedo tener un reporte graficado, ¿ok? O también puedo tener como reporte algo muy similar a esto, por ejemplo. Algo muy similar a esto. Esto se le denomina un dashboard o panel de control. Aquí, por ejemplo, yo puedo saber en tiempo real, algo dinámico, puedo saber en tiempo real, por ejemplo, cuánto es la cantidad de ventas. Si es que tal vez tengo 2 sucursales o 3 sucursales, quiero saber cuál es la cantidad de ventas por sucursal, cuántas ventas hice en Piura, cuántas ventas hice en Castilla, cuántas veces tengo en Sullana, por ejemplo, la efectividad de mis vendedores. Tal vez, por ejemplo, acá, por ejemplo, tengo efectividad de vendedores. Tengo que la efectividad de mis ventas asumen un 59%. Entonces, estoy viendo que mis ventas sí están funcionando porque están en un indicador que superan el punto medio, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, la cantidad o la calidad de productos, el tiempo por ventas, ¿ok? Tengo, por ejemplo, acá las ventas por vendedor, un gráfico de dispersión, por ejemplo, acá tengo un ranking de ventas, por acá tengo un gráfico lineal por tiempo, ¿ok? Toda esta información a nosotros nos permite una mejor interpretación de los datos, porque los datos están ahí. La idea de nosotros en la parte fundamental es que esos datos los procesamos y podamos dejarlos así, en este punto. O sea, yo desde aquí, yo puedo saber, ok, tengo una efectividad de mi venta de un 59%, estoy ok. Estuviera muy mal cuando fuera mi efectividad un 20%, estoy viendo entonces aquí que mis vendedores no están funcionando. O tal vez no pueden ser los vendedores, pueden ser los productos, o tal vez no son los productos, pueden ser tal vez las estrategias de ventas que yo utilizo. O sea, eso ya es tema de análisis. Eso ya es tema de análisis. Porque la idea o la parte fundamental de todas las personas que utilizan Excel es llegar a analizar este punto. Y las áreas encargadas de interpretar esta información se encargan de generar la toma de decisiones. Porque la parte fundamental directamente de Excel es generar el tema de una optimización de datos. O sea, esos datos que yo tengo inicialmente que para mí no me van a servir mucho porque no los puedo interpretar así como están, tienen que pasar por un proceso para yo obtener esa información y si esa información la puedo mostrar o la puedo devolver, interpretar de esta forma, créanme que ya ganan. Créanme que ya ganan. Por ejemplo, en los cursos que nosotros dictamos, muchas personas entran al curso. ¿Por qué? Porque están postulando a un trabajo, tal vez, que es de su rama, pero le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que tú obtengas un conocimiento de CBDs, pero específicamente tal vez en tablas dinámicas, porque obviamente con las tablas dinámicas se pueden hacer muchas cosas. ¿Ok? Listo. Esto es con respecto a toda la parte fundamental o toda la parte teórica de Excel. No sé si hasta el momento hay alguna consulta, algo que no quedó claro, alguna apreciación tal vez que ustedes tengan. Recuerden que estamos aquí para ver todo este punto, despejar dudas, despejar algún inconveniente que ustedes tengan. Si no, si todo está muy bien entendido, entonces vamos a continuar. Listo, muy bien, Patricia, muy bien, Claudio. Entonces, todo está perfecto, ¿verdad? Es muy importante comenzar con la parte teórica, si es cierto. He visto, bueno, en algún momento a mí, por ejemplo, cuando yo era estudiante, no me llegaron a enseñar muy bien el Excel, porque de frente se metieron a fórmulas, no sabía en qué momento, por ejemplo, fijar una fórmula, porque no tenía conocimiento que era un dato, que era una información, que era una variable, que era una constante, ¿ok? Entonces, es muy importante, por eso, en mi caso, siempre en los grupos que yo he dictado, siempre he comenzado con la parte teórica. Ok, entonces voy a cerrar este PowerPoint. Recuerden que esta información ustedes de la tienen. Vamos a abrir, voy a abrir en este caso la carpeta que se llama ejercicios prácticos. Y
voy a trabajar con la hoja que se llama trabajando con datos. ¿Ok? Trabajando con datos. Vamos a darle un enter. Vamos a abrir, por favor, si es que están siguiendo, vamos a abrir la hoja que se llama trabajando con datos. ¿Ok? Trabajando con datos. A ver. Listo. Acá, por ejemplo, voy acá. Tenemos una cantidad enorme de datos. Cantidad enorme de datos. ¿Ok? Esto, por ejemplo, lo pudimos haber exportado de algún sistema informático. Por ejemplo, aquí analizando la información que nosotros tenemos, esto o esta data, porque siempre también la data, estos datos o esta data podrían decirse que vendría a ser de una empresa que vende algún producto o algunas tiendas por departamento, ¿verdad? Como podría ser Macro, como podría ser Totus, ¿verdad? Acá, por ejemplo, me están dando los empleados que yo tengo, las compañías, la cantidad de ventas, el código del empleado, el código del producto, el código de la compañía, el año de venta, el mes de la venta, el producto que se vendió, el estado, la categoría del producto. En realidad, si ustedes se dan cuenta, se podrían decir que este es una data de una compañía de venta de productos, ¿ok? Ahora, esto si ustedes se dan cuenta, aquí, si yo fuese gerente de marketing o gerente de ventas o gerente, no sé, de alguna empresa, no me va a ayudar a mí tomar una buena decisión porque aquí yo no puedo saber qué vendedor me vende más, qué vendedor me vende menos, cuánto asume las ventas, cuánto asume la cantidad de ventas del 2016, qué producto es el que menos está vendiendo, qué compañía es la que más me compra, ¿ok? O qué estado o provincia de España es donde menos están comprando ciruelas pasas, por ejemplo. ¿Ok? No tengo esa información. Si ustedes se dan cuenta, ya un poquito analizando la estructura del libro de Excel, ¿ok? Voy a dejar un poquito de lado este punto y vamos analizando un poquito la estructura de Excel. ¿Ok? Excel trabaja a base de fichas o pestañas, ¿ok? Para que nosotros se den cuenta cómo vamos a irnos desplazando. Excel tiene el tema de fichas, ficha inicio o pestaña insertar, ficha o pestaña diseño de página, ¿ok? Por defecto, Excel tiene 7 a 8 pestañas, ¿ok? Cada pestaña, si ustedes se dan cuenta, cada vez que hacemos clic en una pestaña muy diferente, va cambiando, ¿verdad? Va cambiando el tema de esta cinta. Esta cinta se denomina cinta de opciones o ribbon, ¿ok? La parte técnica en algún libro o una web de internet pueden encontrar como cinta de opciones o ribbon, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, mi cinta de inicio es muy diferente a mi cinta de la pestaña de insertar, ¿ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en cada pestaña tengo una cinta muy diferente y tengo en la parte inferior grupos, por ejemplo. Dentro de la pestaña de inicio tengo un grupo denominado portapapeles. Dentro de este grupo portapapeles tengo una opción que dice cortar, ¿ok? Tengo un grupo fuente, dentro de este grupo fuente tengo los estilos de fuente, ¿ok? Los estilos. Tengo el tamaño, tengo la letra, tengo el color, ¿ok? Por ejemplo, les comento esto porque esto es la forma de cómo nosotros nos vamos a desplazar. ¿Okay? Por ejemplo, si les digo, ¿sabes qué? Hoy día vamos a ver validación de datos. Tenemos que ir a la pestaña datos, al grupo, ordenar al grupo, que dice herramienta de datos, opción validación de datos. Ah, ok, no se me doy cuenta. ¿Ok? Pestaña datos, grupo herramienta de datos, opción validación de datos. ¿Ok? Esa es la forma de cómo nosotros nos vamos a desplazar. ¿Ok? Listo. En la parte inferior, bajando, tengo, no sé si se logra ver, tengo lo que es mi cuadro de nombres. ¿Ok? Tengo lo que es mi cuadro de nombres. En mi cuadro de nombres, lo único que va a hacer es que me va a mostrar la celda activa. Por ejemplo, aquí me dice que la celda activa es la celda I10. ¿Ok? Vamos ahí, por ejemplo, voy a clic ahí, me dice que mi celda activa es la celda E4. ¿Ok? En la parte derecha, en la parte derecha, tengo mi barra de fórmulas, ¿ok? Tengo mi barra de fórmulas.
Ahora, Excel o toda la estructura de Excel se compone a base como si fuese la estructura de una tabla. Tengo la parte vertical. Tengo la parte vertical, ¿ok? Tengo la parte vertical, que son llamadas el tema de columnas, ¿ok? Tengo la parte vertical, que es llamada tema de columnas. Las columnas, por defecto, están llamadas por letras, ¿ok? Tengo mi columna llamada E, tengo mi columna F, tengo mi columna D. Después, tengo donde yo genero los registros, ¿ok? Los registros vienen en formato de filas, ¿ok? Así como las columnas tienen un nombre, columna D, las filas también tienen un nombre. Por ejemplo, esta es mi fila 6, fila 9, fila 1, ¿ok? Y entonces tengo las columnas de forma vertical y tengo las filas de forma horizontal, ¿ok? Forma horizontal. Después tengo las celdas, ¿ok? Por ejemplo, voy a darle clic a un cuadradito, como vamos a llamarlo ahorita. Vamos a darle aquí. Esto vendría a ser una celda, ¿ok? Esto vendría a ser una celda. A ver, vamos a un momento porque necesito abrir mi pizarra para poder explicar algo. Ok, listo. Voy a abrir mi pizarra. Ok. Listo. ¿Qué vendría a ser una celda? Por ejemplo, esto, me avisa si es que se logra ver lo que estoy escribiendo. Esto vendría a ser una celda. Guau, qué chueco. Okay. Esto vendría a ser una celda. La celda vendría a ser la intersección entre una fila, ¿ok? La intersección entre mi fila E y, perdón, entre mi columna E y mi fila 7, ¿ok? Esto vendría a ser una celda. La celda vendría a ser la intersección entre una fila y una columna. Y obviamente que va a tomar un nombre. Va a tomar un nombre, en este caso, E, por el tema de la columna, ¿ok? Y 6, por el tema de mi fila. Este vendría a ser mi celda E6, ¿ok? Eso vendría a ser mi celda E6. La celda vendría a ser una intersección entre una fila y una columna. Los cuadraditos, que generalmente una persona que nace con el tema de Excel dice, profesor, no puedo hacer clic en el cuadradito tal. Y digo, cuadradito no, esos se denominan celdas. Y las celdas también tienen un nombre, o sea, las celdas toman el nombre de la intersección entre una fila y una columna, ¿ok? Voy a eliminar esto. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Eso vendría a ser una celda. ¿Ok? ¿Y cuál es la función de una celda? La función de una celda es directamente almacenar los datos iniciales. Si ustedes se dan cuenta, acá por ejemplo estoy almacenando las ventas de Francisco Chávez de la compañía AA, 1400. O sea, estoy almacenando la información. ¿Ok? Recuerden que lo que yo almaceno en una celda es constante o es variable. Generalmente es variable. ¿Por qué? Porque esto puede cambiar, no puede ser 1400, puede ser 2500, por ejemplo. Eso es variable. ¿Ok? Eso es una celda. ¿Ok? Y la funcionalidad de una celda directamente es almacenar los datos iniciales. Ok. Listo. Listo. Entonces, como ya sabemos, ok. Y en la parte de inferior tenemos las hojas. Por ejemplo, esta hoja se llama movimientos en la hoja. Después tengo otra hoja nueva que se llama serie y lista. ¿Ok? Si yo quisiera crear una hoja nueva, tengo un símbolo más al costado. ¿Ok? Después, más a la derecha, tengo el tema del zoom, donde puedo darle mayor zoom a mis hojas, para ver si lo puedo visualizar muy bien. Puedo darle más zoom. ¿Ok? Más zoom. Listo. Ahora, este libro que hemos abierto se llama Trabajando con Datos. ¿Ok? Antes de trabajar con datos, existe una forma clara o una forma que ustedes deberían conocer para cómo desplazarnos por las hojas. En este caso tengo una barra lateral, ¿ok? Una barra lateral que está en la parte derecha. Una barra lateral. ¿Ok? Así que puedo darle clic a mi barra lateral y puedo ir bajando. ¿Ok? Para más o menos ver qué cantidad de información, qué cantidad de datos, perdón, puedo tener en este libro. Miren.
Me dicen que tengo 6.860. Mira, aquí me dicen 6.681. Uno porque la primera columna, primera fila es de las cabeceras, ¿ok? Pero tengo 6.680 registros, ¿ok? Miren, es una cantidad bastante amplia, o sea, puedo almacenar bastante información. Voy a volver, ¿ok? Voy a volver. Después también puedo desplazarme para los laterales, ¿ok? Mírenme. Tengo el empleado, compañía, ventas, el ID, todo. Listo. También, por ejemplo, puedo desplazarme haciendo clic en una celda activa. Yo tengo, por ejemplo, mis controles, que son mis flechas dentro de mi laptop, mis flechas de direccionamiento, donde yo puedo comenzar a navegar por los datos de esta hoja. ¿Ok? Para abajo, me voy para abajo. ¿Ok? Tengo, por ejemplo, ahí. Después también puedo, por ejemplo, miren, si yo les comentaba que son 6.000 datos, si yo quisiera ir hasta el último registro, puedo, por ejemplo, hacer esto, hacer clic y dejar, por ejemplo, presionado mi tecla hacia abajo y voy bajando. Pero esto me genera un problema, por ejemplo. Esto me genera que es muy lento, ¿verdad? Tengo 6.000 registros y llegar del primero hasta el último sería una pérdida de tiempo. ¿Okay? Existe una combinación de teclas, ¿okay? Porque también es muy bueno utilizar el tema del teclado. ¿Ok? El tema del teclado para poder desplazarnos por eso. Por ejemplo, podemos presionar, por ejemplo, si yo quisiera irme al último, voy a ponerle, por ejemplo, acá, voy a productos, columna y voy a seleccionar aquí. Por ejemplo, quisiera irme al último producto que se vendió, al último producto vendido. Bueno, lo que podremos hacer es ir a mi barra de navegación y caer hasta abajo, ¿verdad? De golpe. Y listo, el último producto fue el grano de arroz. Quiero volver, entonces hago clic y voy arrastrando hasta el final, ¿verdad? Esa es la forma más clásica que he visto que las personas trabajan. Ahora, pero obviamente que ustedes como están tomando un curso de Excel, esto es sumamente más fácil. Ahora, podemos utilizar la combinación de teclas, de control, shift y la tecla hacia abajo porque quiero irme hasta el último registro y automáticamente me va a enviar al último registro. La tecla control, ¿ok? Shift, la mantengo presionado y presiono la tecla de direccionamiento para abajo. Miren cómo me selecciona y me muestra nuestro último registro. ¿Ven? Ahí está. O si no, también podemos hacer la tecla control para abajo. ¿Ven? Control para abajo. Y listo, me selecciona el último registro. Quiero volver al primero, control, la tecla para arriba. ¿Ok? Control, la tecla para arriba. Y si se dan cuenta, en vez de estar con la tecla para abajo y hasta el último, no. Control, tecla para abajo. ¿Ok? Control, tecla de direccionamiento hacia abajo para que me lleve al último registro. Igual es de forma horizontal. Sí, exacto. Para forma horizontal es lo mismo. Por ejemplo, si yo quisiera ir control, no sé, al último registro, me voy con la tecla de accionamiento por el costado y miren cómo hace. Ese es el tema del desplazamiento de hojas. ¿Ven? Miren, miren. Si quiero irme al último registro, si quiero irme a la última columna, si quiero irme a la primera columna, pero el primer registro, miren cómo vamos trabajando. ¿Ok? Control, la tecla, trabajo. Pero ojo, esto es con respecto al rango de mis datos, no al rango de mi hoja. Porque mira, voy a volver a mi primer columna y a mi primer registro. Control, como estoy en categorías, tengo que irme para la izquierda. Control para la izquierda. Ahí estoy en mi primera columna, en mi primer registro, ¿verdad? Quiero irme al final de mi rango de datos. Un rango de datos vendría a ser directamente toda la estructura donde se encuentran almacenados mis registros.
que vendrían a ser en este punto 6.800, si no me equivoco, ¿verdad? Quiero irme a mi último registro. Control y la tecla hacia abajo. Miren, me voy a mi último registro que es de Pilar Pinilla. Pero esto no quiere decir que es el límite, perdón, de mi libro de Excel. Puedo, por ejemplo, presionar otra vez control hacia abajo y miren dónde me está llevando. A la última fila de Excel. Aproximadamente estamos en la fila 1.048.576. O sea, para que tengan una idea de cuánta información podemos almacenar en Excel. 1.000.000 de registros. Pero obviamente, entre mayor cantidad de registros, el Excel se va a poner pesado. Por eso dicen, el Excel está muy lento. Sí, porque entre mayor cantidad de información coloquemos en el libro de Excel, es más pesado. Por eso Excel es muy bueno cuando se trabaja con pequeñas empresas, porque no almacenan mucha información. Ya cuando quieren utilizar a Excel como un sistema informático para, no sé, llevar el control de venta de una empresa, ya tú sabes que esa información se va actualizando día a día, cada día hay nuevos registros, cada día hay nuevas ventas, y se va acumulando, y por eso que a veces los libros pueden estar muy pesados. Quiero volver a mi hoja, a mi primer registro, control tecla para arriba, me lleva obviamente a mi último registro de mi cuadro de datos, pero me voy el primero, otra vez, y ahí me lleva, ¿eh? Ahí me lleva. ¿Quieres saber más o menos tener una idea de cuánta información puede almacenar tanto en columnas como en filas? Hagamos esto. ¿Ok? Hagamos esto. Entre la estructura de mi columna y de mi fila hay un pequeño símbolo que está aquí. ¿Ok? Miren. Yo puedo poner mi cursor. Cuando hablo de mi cursor, hablo de mi flechita. En este caso, mi flechita es una cruz blanca. ¿Ok? Puedo poner mi cursor aquí. ¿Ok? ¿Ok? Puedo mantener presionado. Y miren, me dicen que en filas tengo 1.048.576 filas. ¿Cuántas columnas puedo tener? 16.384 C, o sea, columnas. ¿Okay? Esa es la cantidad de datos que yo puedo almacenar en Excel. A ver, me dan un segundito, por favor. ¿Ya? Listo, ¿ok? Disculpen. Ok. ¿Ven? Es la forma de cómo podemos obtener información más o menos de cuántos datos puedo almacenar yo en Excel. Pueden ser varios. Listo. Y bueno, ya conocen que la forma más clásica de poder movernos en la hoja de Excel es directamente con las teclas de direccionamiento. También existe una forma, por ejemplo, no sé, estoy navegando por este dato y quisiera irme al inicio, o sea, mi primera columna, mi primera fila, puedo presionar la tecla control más la tecla inicio de su teclado. Control inicio, miren, me llevan a la cabecera de A1, ¿ok? A1. ¿Listo? Quisiera irme, por ejemplo, a la parte final de mi registro. Por ejemplo, control más la tecla fin, me lleva al último. Control más la tecla inicio, me lleva al primer registro. ¿Ven? Listo. ¿Ok? Listo. Es la forma de cómo nosotros vamos a poder navegar
en Excel. Ok. Voy a guardar cambios, aquí. Listo. Series y listas. Vamos a abrir una hoja nueva, ¿ok? Voy a abrir una hoja nueva. ¿Ok? Recuerden que para abrir una hoja nueva solamente hacen clic en el botón de más y voy a cambiarle nombre. Recuerden hacer clic derecho, cambiar nombre, ¿ok? Aquí vamos a ponerle datos. ¿Ok? Vamos a trabajar con datos. Listo, ¿ok? Voy a dar un poquito más de zoom. Este vendría a ser mi hoja datos. Vamos a hacer lo siguiente, por favor, síganme. Listo, ¿ok? Voy a poner pausa ahí a la pantalla para que puedan revisar. ¿Ok? ¿Me avisan cuando ya lo tienen? Ya está, profesor. Ya. Ok. Ok. Listo. Listo. ¿Cuál es la idea, tal vez, de trabajar todo este punto? ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? A ver, la teoría es muy importante, ya les he comentado, pero también los ejemplos prácticos que fundamenten la teoría también es muy importante. ¿Ok? Voy a seleccionar estos datos. Sí, bueno, si desean pueden hacer lo siguiente, ya, si no, solamente lo voy a hacer solamente por la parte visual, ¿ok? Voy a hacer esto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, tenemos datos que pueden representar a los datos personales de una persona. Puedo tener aquí el tema del nombre, ¿verdad? Juana. Tengo el tema de la edad, 35 años. Tengo el tema de su número de DNI, ¿ok? Tengo su, no sé, puede ser su tamaño, traje, ¿okay? Puede ser su sueldo y puede ser su fecha de nacimiento. ¿Okay? Yo les he comentado que en la parte teórica, por ejemplo, no podemos, es muy importante saber cuándo es un dato, perdón, cuándo es un número, cuándo es un texto, cuándo es una fecha de nacimiento, perdón, una fecha, cuándo es directamente algún punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí podremos deducir que vendría a ser información con respecto a datos personales de un empleado. No sé, yo no puedo sumar Juana más 1.65. Si yo lo haría, me saldría un error de conflicto de datos porque estoy sumando papas y cebollas, no es lo mismo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, sí puedo yo generar
una unión de caracteres. ¿Ok? Sí puedo generar una unión de caracteres. Puedo unir Juana más 35. Ahora, ¿cuál es la idea o cómo Excel se da cuenta que los datos que yo estoy registrando inicialmente son números? Y que con ellos sí puedo hacer una operación matemática, que con ellos sí puedo sumar, sí puedo restar, sí puedo hacer una fórmula, sí puedo hacer una función. ¿Okay? Y cuando se da Excel cuenta que los datos que yo estoy ingresando son textos y no podemos hacer ninguna operación matemática, pero sí puedo usar funciones de texto, ¿okay? Que también lo vamos a ver, que está dentro de las clases. Miren, si ustedes se dan cuenta, voy por ejemplo acá a darle un poco más de vista, a ver. Ya, bueno. Ok. ¿Okay? Miren, dentro de todo el borde de la celda, esta es mi celda C, exactamente estoy en la celda C3. Si ustedes se dan cuenta, perdón, esto no. Este dato vendría a ser un tipo de dato texto. ¿Por qué un tipo de dato texto o cómo Excel lo reconoce? ¿Por qué? Porque generalmente Excel dentro de toda la celda lo está tirando para la parte izquierda. Okay, miren, Juana. Miren cómo, sin darle ninguna alineación, miren, inicialmente cómo lo bota. Lo bota en Juana para la izquierda. O sea, esta es una cadena de texto, no puedo sumar Juana más texto, no puedo sumar Juana más 1.25. Todo lo que son datos numéricos, por ejemplo, 35, lo está arrojando en este margen. ¿Ven? Para la parte izquierda. Ahora, acá vienen ya lo nuevo. Tengo mi número de DNI. Tengo mi número de DNI. Les hago la consulta, señoritas. El número de DNI, ¿cómo creen que se puede almacenar? ¿Como número? ¿Como texto? ¿Como fecha? ¿Como moneda? ¿Con qué tipo de datos puedo almacenar los DNIs? No sé, los DNIs de mis pacientes, los DNI de mis empleados, los DNI de mis alumnos. ¿Cómo podría yo, o con qué tipo de datos lo podría almacenar? Claudia me dice con números. A ver, Claudia, listo, vamos a hacer. En realidad, Claudia, nosotros lo podemos visualizar como números, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, Alice, entonces DNI es un número. ¿Ok? Pero inclusive cuando leemos los números de DNI, decimos, ¿cuál es tu DNI? 76, 90, 95, 17. Lo estamos separando por dos dígitos. Nadie dice, mi número de DNI es 76 millones 909 mil 517. No dicen esto, ¿verdad? Uno es por tema de lectura, pero eso va mucho más a fondo. También, ¿por qué no podemos almacenarlos con texto? Perdón, con número. Porque con el DNI yo no voy a hacer ningún proceso matemático, no voy a restarle algo, no voy a sumarle algo, no voy a quitarle. Cosa que sí puedo hacer tal vez con mi sueldo. Con mi sueldo sí puedo restarle mis descuentos, restarle mi morosidad, mis tardanzas, aumentarle mis bonificaciones, aumentarle mis viáticos, aumentarle mis comisiones. En el sueldo sí se podría decir que un tipo numérico exactamente moneda, porque con el sueldo sí puedo yo generar algún proceso matemático, con el DNI no. ¿Okay? Otro punto por el cual no podemos almacenar el número de DNI como número es por esto. Si ustedes han trabajado antes con Excel, ¿no les ha pasado que a veces viene un cliente antiguo, cuarentón por ahí, tu número es 028260077? ¿Ok? Ese es el número de DNI. Si yo le doy Enter, miren qué va a pasar con el 0 a la izquierda. Se va a borrar. ¿Ok? Lo estoy almacenando como un número. ¿Y por qué me está eliminando el 0? ¿Mm? Porque el 0 a la izquierda no vale nada. ¿Ok? ¿No han escuchado a veces la teoría que dicen, tú vales un 0 a la izquierda? ¿Por qué? Porque no vales nada, ¿verdad? Así que, en parte teóricamente, fundamentalmente, matemáticamente, hablando matemáticamente, los números a la izquierda no valen nada. ¿Y qué pasaría si es que hay un cliente que tiene un DNI con un 0 adelante? Porque existen. A veces las secretarias que hemos tenido en la empresa hacen esto, ¿ve?
ponen una O. Y miren, poniendo una O, ya es ya no vende a ser un número, es un texto, porque hay entre caracteres numéricos y caracteres texto, ¿ok? Y esto es un error bastante garrafal que una vez tuvimos una secretaria, por ejemplo, que a todos los números de DNI que empezaban con cero, les ponía O. Y bueno, visiblemente, si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna diferencia, miren, ve, entre la O que está aquí y el cero que está acá, bueno, hay una ligera diferencia que el cero es un poquito más alargado que la O. Pero imagínense el error garrafal que cometió y que nos dio nosotros, por ejemplo, nosotros cuando hacemos filtros por DNI, venía un cliente, a ver, porque antes de registrar un cliente, nosotros lo buscábamos para no hacer una duplicidad de datos, porque una cosa dentro del registro de la INFI es tener o evitar la duplicidad de datos, porque antes de registrarlo, la política de la empresa XXXX era que nos decía, antes de que registren un nuevo cliente, búsquenlo si es que antes ya ha sido registrado. Y la forma más práctica por buscar a un cliente es por su código, por su DNI, por su RUT, por su código único de contribuyente, sea un número que sea único, que lo identificara. Y siempre hacíamos búsquedas por DNI. Y si poníamos un 028, 26, 077, obviamente que no lo iba a detectar. ¿Por qué? Porque no era un 0, perdón, era un O28. ¿Ok? O sea, esto está mal. O sea, almacenar el número de DNI como número en realidad está muy mal. ¿Por qué? Porque existe la tendencia que pueden haber ceros a la izquierda. Lo que se hace en este caso, en tema de Claudia, es hacer un cambio del tipo de dato. Por eso es importante saber los tipos de datos. Hacer un cambio. O sea, este que está aquí, este número de DNI, decirle que se va a almacenar como un número, pero en forma de texto. Si ustedes se dan cuenta en la parte superior, exactamente si están dentro de la pestaña inicio, grupo número, existe un pequeño combo, recuerden tener seleccionada su campo DNI, existe un combo donde dice general, ¿verdad? Voy a darle clic al combo general, se va a desplegar varias opciones y voy a irme al final, decirle que esto se va a almacenar, este dato se va a almacenar como texto, ¿ok? Se va a almacenar como texto. Hago clic y miren cómo el número que estaba para la parte derecha ya lo está llevando para la parte izquierda, diciéndome que es un número convertido en texto. Ahora sí, yo puedo poner 028260077 y lo va a tomar. ¿Por qué? Porque ya no vendría a ser un número, vendría a ser un texto. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de la celda coloca una pequeña pestañita, ¿verdad? Coloca una pequeña pestañita. Si yo luego clic a mi celda y le doy en la advertencia, ¿qué es lo que me dice? Que el número se está almacenando como texto. Y esto me puede a mí, por un punto, garantizar poner ceros a la izquierda y poder garantizar que mi número de DNI no sufra cambios matemáticos con el tiempo. Porque el DNI no lo voy a sumar un día, no le voy a restar mi sueldo, no lo voy a sumar mi abono, no le voy a restar mi, DNI, mi fecha de nacimiento, mi edad. No, es un dato como que lo encapsulamos y lo protegemos, sabiendo que el número de DNI es único e irrepetible, que no va a sufrir ningún cambio matemático. Así como el número de RUP, tal vez, que es un número también, podemos imaginarlo como texto. ¿Okay? Esa es la parte fundamental, porque los números de DNI no se almacenan como texto, perdón, no se almacenan como número, se almacenan como texto, porque puedo tener un número de DNI 00. Existe ese número de DNI en algún momento, y mira, tengo dos ceros a la izquierda. Si esto se fuera almacenado como un número, no lo llegaría a almacenar. Tendríamos que directamente ponerlo como texto. ¿Ok? Igual de cambios. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Listo, esa es la forma de por qué dentro de los no podemos almacenar
los números de DNI como texto. Perdón, como número. El profe, entonces sería texto, Exacto. los DNI texto. Los DNI serían guardados como texto. ¿Por qué punto? Bueno, por el primer punto es que nos va a permitir a nosotros almacenar ceros a la izquierda. Segundo, que con esos números de DNI nosotros no vamos a generar ningún proceso matemático. Si te das cuenta, no voy a sumarle nada, no voy a restarle nada, no voy a quitarle unidad. ¿Ok? Así que cuando hablamos de RUB, hablamos de número de DNI, siempre es bueno almacenarlos como tipo texto. Los números telefónicos, tal vez, porque por ejemplo a veces existen números telefónicos que son 073, el código de país, 50, 51, 52. Enter y miren, se borra el 0. Entonces podríamos hacer la temática de convertirlos en tipo texto. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser mi nombre, ¿verdad? Nombre, edad, número de identificación nacional, o DNI. Después tengo, por ejemplo, un dato tipo decimal, ¿ok? Un tipo de dato decimal. Esto podría ser, no sé, la talla de una persona, ¿ok? Esto está muy bien, la talla. Esto sí hay que dejarlo así porque en algún momento la talla va a sufrir un cambio. Por ejemplo, tal vez en un centro médico nos quieren hallar nuestro índice de masa corporal o el IMC, y el IMC se halla utilizando o multiplicando altura, si no me equivoco, es altura sobre talla elevado por 2. Hay un proceso matemático ahí para hallar el índice de masa corporal. Entonces la talla sí sería recomendable guardarlo como un número. ¿Por qué? Porque este número va a sufrir algún cambio. ¿Okay? Después también tengo acá 2500, que puede ser el sueldo. ¿Okay? El sueldo, recuerden que es importante darle el formato moneda. Siempre escuchan ustedes, hay que darle formato. Aquí hay que darle un formato moneda. A ver, cuando hablamos de formato, estamos hablando de la apariencia, del cambio, del color, del tamaño, del tipo de letra. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen la palabra formato, ¿ok? Es porque van a cambiarle la apariencia a un número, o una letra, o alguna celda. Acá, por ejemplo, he colocado un formato de relleno color amarillo, ¿verdad? He cambiado la apariencia de las celdas. Vamos a darle al sueldo, está muy bien, es 2500, pero no es 2500 goles, 2500 años, 2500 productos, no, es 2500 soles. Y esto hay que representarlo con su moneda, ¿ok? Y he visto errores de garrafales que hacen esto, ¿ve? Hacen esto, miren, ¿ve? O sea, ponen el símbolo de soles adelante. Esto no es así. Esto existe una fórmula, ¿ok? ¿Quién lo ya lo puso? ¿Ok? Esto, por ejemplo, es una fórmula. ¿Ok? ¿Cómo ponemos el formato moneda? Estamos en la pestaña de inicio, otra vez en el grupo número, y aquí existe un pequeño signo de contabilidad donde le puedo decir, voy a darle un poco más de zoom, aquí miren, ve, seleccionando mi sueldo y decirle, por ejemplo, que esto vendría a ser monedas en español. Si fuesen dólares, dólares. Si fuesen euros, euros. Pero este es soles, ¿verdad? Miren. Ok, aquí ya me comienza a trabajar con los miles y las milésimas, ¿verdad? 2,500.00. ¿Ok? Listo. Así que todos los cuadros que deriven moneda hay que hacerles el cambio por la moneda que corresponde. Listo. Vamos a darle. Después tenemos, por ejemplo, su fecha de nacimiento. Y aquí vamos con las preguntas. Aquí vamos con las preguntas. Me gusta siempre hacer preguntas. Ahora, díganme, dentro de los registros, no sé, de los empleados, de los alumnos, de mis colaboradores, no sé, es importante, obviamente en algún momento sí quiero almacenar su edad, ¿ok? Porque tal vez pueden haber reportes
que me diga, ¿sabes qué? Sácame un reporte de todos los empleados que son mayores de 50 años, porque ellos van a poder poner un examen médico muy diferente a los que no son. En algún momento sí es necesario tener la edad, pero viene la pregunta es esta. ¿Es necesario guardar la edad así como lo estoy poniendo como número? Es importante, o sea, obviamente que es importante, pero no sé si me dejo entender. ¿Es necesario guardar la edad así como número? Supongamos, ahorita 2020, puedo decirle que Juana tiene 35 años. ¿Estamos muy bien en guardándole así la edad directamente? No, muy bien, Patricia. No es recomendable guardar la edad. ¿Por qué? Porque la edad vendría a ser una variable o una constante. La edad que vendría a ser una variable o una constante. La edad vendría a ser, exacto, muy bien, Patricia. La edad vendría a ser una variable, o sea, hoy, 2010, 2020, estoy haciendo mi cuadro de registro de ingresos. Hoy Juana tiene 35 años. Con el transcurrir del tiempo, vuelvo a abrir ¿cómo se llama? El formulario, ¿ok? Y veo que todavía sigue teniendo 25 años. O tal vez, vamos a poner un ejemplo hipotético peor. Yo estoy encargado de recursos humanos y la señorita Juana tiene una fecha de ingreso del 2008. Y como ya se está retirando, quiero calcular, por ejemplo, la edad, o perdón, el tiempo que estuvo laborando en mi empresa, porque dependiendo del tiempo es lo que se le va a dar, por ejemplo, no sé, una bonificación por tiempo de servicio, por ejemplo, ¿verdad? Y si yo registro esta edad como edad, así como una constante, porque esto es una constante, esto es una variable, esto va cambiando, la edad de una persona está cambiando. Entonces me dicen, ingeniero, entonces, si no puedo guardar la edad como número, así tal, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, puedes guardar o almacenar la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque con la fecha de nacimiento tú puedes ya obtener la edad, ¿verdad? Haces un simple cálculo matemático. Restas el año actual menos el año de nacimiento y te va a arrojar directamente una edad, ¿verdad? Y así que esa edad, como la hemos trabajado con fórmulas, esa edad ya va a ser variable, va a ir cambiando poco a poco. O sea, yo abro el libro en el 2022, esa edad que yo calculé en el 2020 se va a autoactualizar en el 2022, ¿verdad? O sea, esto, guardar el dato así, edad, en un registro, está muy mal, eso está muy mal. ¿Por qué? Porque la edad que es una variable, ¿ok? Va cambiando. Pero sí tenemos la fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento podemos hacer cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes te dirán, pero ¿por qué si yo veo aquí un número, tengo un palito que se llama slash, ¿ok? Tengo otro palito que es 01, otro palito. Yo, por ejemplo, a esta fecha puedo hacerlo un proceso matemático. Vamos a ver otro ejemplo hipotético por aquí, con las fechas. No sé, hoy ya estamos 11 del 05, 11 del 05 del 2020. Estamos trabajando en una empresa de cotización. Yo soy la encargada de hacer la cotización. Cotización, ¿ok? Fecha de cotización. Listo, ¿ok? Hoy día viene Cristian González a preguntar por productos y te hago una cotización, ¿ok? Hoy día 11. La política de mi empresa me dice que una cotización tiene validez 15 días. Entonces, puedo poner, por ejemplo, finalizas fin de la cotización. Y algunas personas dicen, ok, si estás iniciando, hoy te estoy dando una cotización, entonces tu cotización tiene validez 15 días. Abren su calendario y dicen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termina el 24, listo. 24 del 05. Esa es su fecha de finalización. ¿Ok? Listo. Pero no, recuerden que con las fechas nosotros podemos también hacer procesos matemáticos, por ejemplo. Puedo hacer igual. Recuerden que con cualquier fórmula o proceso se asigna o se abre con el signo igual o si no con el signo más. Igual. Quiero decirle que a esta fecha, aquí lo que estoy haciendo se llama vinculación. Estoy vinculando lo que obtengo de la celda G3. Lo que obtienes de la celda C3, vas a sumarle 15 días. Y voy a obtener una nueva fecha. ¿Ven?
Yo le había puesto 24, el ojo me falló, pero es 26. Si se dan cuenta, dentro de ¿cómo se llama? De las fechas, puedo generar yo procesos matemáticos. ¿Ok? Esto me puede servir. Este es un ejemplo bien claro, por ejemplo, con respecto al tema de cuando quiero utilizar el tema de cotizaciones. Claro, no hay problema, Patricia, lo podemos repetir. Estábamos, por ejemplo, en el caso hipotético que con las fechas nosotros podemos generar procesos matemáticos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo bien claro para poder hallar la edad, para que no quede esto en duda. Yo guardando la fecha de nacimiento de un empleado, puedo hallar su fecha de nacimiento. Esto vamos a ver más adelante con las funciones de fecha y hora. ¿Ok? Pero, por ejemplo, para no dejarlo con la duda, yo con las matemáticas, yo con las fechas puedo generar, sumarle días, restarle días. Por ejemplo, si me dicen, ¿sabes qué? La fecha de cotización es hoy día 11. Ojo que la estoy escribiendo, porque también existe una función que me permite capturar la fecha actual del sistema. Y te la vamos a ver. ¿Ok? Y me dicen, ¿sabes qué? La política de mi empresa dice que las cotizaciones que se sacan el mismo día tienen validez, no sé, 8 días, 5 días. Ok, lo que hacen es, tu fecha de cotización es el 11 del 5. ¿Cuándo finaliza? Matemática, el 16 del 05. Pero ¿qué pasaría que me dicen, un mes? Y dicen, un mes serían más o menos 30 días. Aquí ya vendría lo difícil, 30 días. O sea, si estoy sacando hoy día, ¿cuándo finaliza? Es 30 días. Aquí tengo 3, 6, bueno, se me hace un mundo. Pero podríamos hacer lo siguiente. Recuerden que para abrir una función o una fórmula, ya hemos visto la diferencia entre una y otra. Puede hacer el signo igual para decirle que voy a abrir un proceso o un signo más, que es lo mismo, y decirle, ¿sabes qué? Voy a capturar o voy a vincular lo que yo obtengo de la celda, perdón, de la celda G3, ¿ok? No estoy capturando lo que obtengo en la G3 y decirle, ¿sabes qué? A esta celda va a sumarle 30 días, ¿ok? Voy a darle Enter, miren cómo ya tenemos un dato inicial, el proceso matemático y voy a obtener una información. Entonces, tiene validez hasta el día 10 de junio del 2020, ¿verdad? Miren, con, los, con las fechas, yo también puedo hacer procesos matemáticos, ¿ok? Así como también puedo sumar días, puedo quitarle días, ¿sabes qué? A este quiero quitarle 15 días. ¿Hace 15 días qué fecha fue? Fue el 26 de abril. Sí, abril, ¿verdad? Puedo generar procesos matemáticos, ¿ok? Listo. Ejemplos hipotéticos bastante básicos. Que esto lo vamos a fundamentar cuando lleguemos, por ejemplo, según nuestros sílabos, cuando lleguemos a las funciones de fecha y hora. ¿Okay? Aquí estamos ya por aquí. Ya. Bueno, dice 30 minutos, pero no estamos por la hora y 34. ¿Ok? Listo. Entonces vamos subrayando lo que vamos viendo ya. ¿Ok? Listo. Existe un tema que es trabajando con datos, funciones de fecha y hora, por ejemplo, aquí está. Eso lo vamos a fundamentar más. También, datos, trabajando con celdas, ya lo hemos visto. Forma de desplazamiento, también ya lo hemos visto. ¿Okay? Datos en Excel, también ya lo hemos visto. Ok, listo. Administrar archivos, chicas, habla sobre la forma de guardar tu documento. Recuerden que existe una combinación de teclas que es control más la tecla G que permite guardar tu documento. Por ejemplo, voy a poner un cambio nuevo por aquí. Quiero guardar este cambio, control G, ¿verdad? Voy a borrarlo porque no sirve para nada. Control G. Okay, entonces, aquí, ok. Y bueno, administrar archivos se refiere a dónde rutear tu documento. Como ya está guardado, voy a guardarlo otra vez. Archivo, guardar como. Y aquí es donde, por ejemplo, yo administro. Puedo guardarlo dentro del equipo. ¿Okay? Dentro del equipo. O si es que estás conectado en internet, como es mi caso, puedo, por ejemplo, darlo en una ubicación de red, en una web. O puedo, por ejemplo, guardarlo como estoy trabajando con una
cuenta de Microsoft. Puedo, por ejemplo, guardarlo en mi OneDrive personal, ¿okay? En la nube, ¿okay? En la nube. Pero bueno, en este caso, la forma más clásica es guardarlo en mi equipo. Aquí puedo examinar y puedo rutearlo donde se deseo guardar mi libro. Siempre, siempre, chicos, es importante guardar los documentos cada cierto tiempo. Ya me pasó a mí cuando estoy trabajando con mi tesis. Estamos trabajando y ¡pum! Apagón. ¿Guardaste cambios? No guardé cambios, decía yo. Y ahora todo se pierde. Bueno, literalmente todo se pierde. Hay formas de recuperar documentos guardados. Bueno, documentos cerrados sin guardar. También en algún momento otra vez los puedo explicar. Es un tip bastante bueno que después se va a hablar. Tal vez están trabajando con algún libro y no guardaron cambios y la batería del laptop se les apagó y uy, no guardé cambio, dicen. Ahora, pues, listo. ¿Ok? Ok. Ahora, hasta aquí alguna consulta con respecto al tema ya de trabajar con datos, trabajar con celdas, la forma de cómo vamos a desplazarnos en las celdas. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta el momento? Sí, Claudio, no te preocupes. Ese tip lo vamos a ver cuando ya estemos, bueno, ya un poquito más avanzaditos porque sí se requiere un pequeño conocimiento técnico. Okay, pero no hay problema que tal vez para mañana podemos revisar. No hay ningún problema. Voy a tener en cuenta. Sí, voy a anotarlo aquí para no olvidarlo. Estamos viendo allá. Cómo encontrar archivos sin guardar. Eso queda pendiente para la próxima clase. Ok, listo. Todo bien, muy bien, Patricia, todo bien, muy bien. Entonces, vamos, por ejemplo, a nuestra hoja anterior. Bueno, nuestra hoja que dice serie y listas. Okay. Recuerden qué datos nosotros lo habíamos creado. Vamos a serie y listas. Okay. Voy a dar un poco más de zoom. Listo. Existen, existen algunas series. Okay. Saca un poco de concepto. ¿Okay? Las series vendrían a ser como una estructura que ya por defecto está guardada en Excel. Por ejemplo, existen series por defecto en Excel, por ejemplo, las series numéricas. Lo han utilizado en algún momento y no me van a negar. Hacen esto, 1, 2, 3, y cuando quieren seguir más abajo lo que hacen es seleccionan los tres datos correlativos y si ustedes se dan cuenta cuando hacen esto, hay un selector en la parte inferior derecha aparece como un pequeño cuadrito verdecito, ¿verdad? Hacen clic y van arrastrando y ustedes van creando una serie, ¿verdad? Una serie numérica. ¿Verdad? Entre más se arrastren, más. Eso vendría a ser una serie. Eso, por ejemplo, vendría a ser una serie. La más clásica es una serie numérica. ¿Okay? También existen series con respecto a los días. Por ejemplo, puedo poner lunes, puedo poner martes. Si ya me cansé de escribir, puedo seleccionar los dos y decirle que me muestre los demás. Otra serie que ya está por defecto guardada aquí en Excel. Tal vez quiero trabajar con meses. Enero, febrero. Bueno, existe una serie. Selecciono. Listo. Ahí creo mi serie en meses. Tal vez quiero, no sé, una serie que vaya de 5 en 5. 5, 10, 15. ¿Ya para qué más? Selecciono y arrastro. Esto de clic y arrastrar se le denomina técnicamente una referencia relativa. ¿Okay? Eso vamos a verlo más adelante, más a fondo. ¿Okay? Eso de clic y arrastrar se llama referencia relativa. ¿Ok? Esto es con respecto a columnas. Ahora sí, Patricia, esto aplica muy bien también para las filas. Miren, ¿ve? 1, 2, 3. Selecciono y voy arrastrando, miren, ¿ve? No lo hacía en fila porque obviamente voy a ocupar más espacio.
¿ok? Pero es lo mismo para filas y para columnas, ¿ok? Es lo mismo. Entonces voy a borrarlo para así. Listo, miren, por ejemplo, acá tengo un correlativo entre números de 1 en 1, tengo un correlativo con los días de semana, tengo un correlativo con los meses, tengo un correlativo con un número de indicadores que yo le he dado, cada 5 en 5, que voy contando, y también puedo hacer, por ejemplo, correlativos como semana 1, semana, semana, audios 1, semana 2. Y por ejemplo puedo seleccionar y también puedo ir creando en el tema de alfanumérico números y letras. En el tema de las columnas en números, lo que yo hacía era ponte el 1 en una celda, luego bajaba, ponía el signo más, subía al 1, ponía más y ponía 1. Y de ahí le jalaba y ya salía el 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si me dejas Claro, entender. sí, esas también Ya. algunas opciones que también se pueden hacer. Exacto. O sea, es válida, es Claro, válida. sí, claro, pero si te das Ok. cuenta, aquí estás trabajando con un contador más uno, ¿verdad? Haces un contador más uno. Te das cuenta, es fila más uno y arrastro, ¿verdad? Haces un contador. Correcto, sí. Entonces Más un contador. fácil también. No, también. Y Sí. aquí, por ejemplo, como te comentaba, puedes hacer uno y dos y después seleccionas y también arrastras. Y tal vez tu contador puede ser de dos en dos, haces dos, cuatro, y si te das cuenta, todo el contador ya cumple esa misma serie. ¿Ok? Son series que existen. Producto 1, producto 2, y clic y arrastro, ¿verdad? Clic y arrastro. ¿Ok? Esos son el tema de las series. Son series que nos pueden, por ejemplo, salvar la vida en algún momento, cuando a un cuadro, cuando, por ejemplo, esto, por ejemplo, a veces lo pueden tomar como el código de un producto o el código de un empleado, ¿verdad? Que recuerden que los códigos son únicos e irrepetibles y la forma de cómo identificarlos puede ser con un código único, ¿verdad? Listo. Esto es con respecto a series. Existen series que ya vienen por defecto. Ahora, ¿qué vendrían a ser el tema de las listas? Voy a ponerlo por aquí. Voy a darle un poco más de espacio por acá. Y comenzamos con las listas. ¿Ok? Comenzamos con las listas. Las listas, por ejemplo, vendrían a ser, ahora sí, yo puedo configurar las listas. Yo puedo configurar las listas. Nosotros podemos crear listas personalizadas. Hay un tema que es listas personalizadas que están aquí justamente. Formato de celda, bueno, ahorita lo vamos a ver. Series y listas, ¿ok? Recuerden que cuando hablamos de formato de celda hablamos de apariencia. Por ejemplo, a una celda, ya que estamos aquí en este punto, a una celda yo puedo darle un formato, o sea, puedo darle una alineación, puedo, por ejemplo, darle una fuente, puedo, por ejemplo, darle un tipo de letra, ¿ok? Puedo darle, por ejemplo, un color, puedo darle, por ejemplo, perdón, un color de, ¿cómo se llama? Un color de relleno, puedo darle un color de letra, ¿verdad? Eso es con respecto a formato. O sea, a las celdas nosotros podemos darle formatos. ¿Okay? Eso es con respecto, y siempre cuando escuchen el tema de formato, formato condicional, formato, son apariencias, ¿ok? Son apariencias. ¿Ya? Para ya quemar ese tema, formato de celda. ¿Ok? Ahora, series, ya estamos. Las listas. Las series vendrían a ser como, nosotros, por ejemplo, podemos configurar nuestras propias series. Por ejemplo, si tal vez tenemos, no sé, dentro no sé, dentro de mi empresa, tengo áreas que todos los días los coloco. Por ejemplo, yo sé que tengo que hacer un reporte del área de marketing, puedo, por ejemplo, hacer de marketing, de sistemas, de ventas, de dirección. O sea, sé que todo el momento, sé que siempre estoy en constante creación de áreas o de productos, o tal vez del registro de mis estudiantes. Yo puedo crear listas personalizadas. ¿Ok?
vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se crean las listas personalizadas? Por ejemplo, ya, vamos a crear una lista. Vamos a crear una lista de áreas. Vamos a crear una lista de áreas. Ya, a ver, un momento, voy a borrar lo que tenía, porque creo que ese ejemplo ya lo tenía. Ese ejemplo ya lo tenía, así que tengo que borrarlo para que no se pueda chancar. A ver, un momento. Vamos. Ok, listo. Ya, ok. Tengo, por ejemplo, si yo sé que todos los días, o no sé, en algún cierto tiempo, siempre yo utilizo, no sé, las áreas correspondientes de mi empresa. Sé que en algún momento que es un reporte de ellos, puedo, en vez de escribirlos uno por uno, varias listas, puedo, por ejemplo, tener una lista personalizada creada. ¿Cómo sería? Vamos a la pestaña archivo, por favor. La pestaña archivo. Dentro de la pestaña archivo, recuerden que aquí vienen las diferencias con el Excel 2010 al Excel 2013. 2013, 2016, 2019 es lo mismo, ¿ok? Y de 2010 al 2013 sí hay una diferencia bastante enorme. ¿Okay? Listo, entonces vamos a la pestaña archivo. Vamos a la cinta que se llama opciones, ¿ok? Vamos a la opción que diga avanzadas, ¿ok? Y dentro de avanzadas, vamos a scrollear. Bueno, cuando la vamos a scrollear, la vamos a bajar. Vamos a scrollear hasta la parte inferior, donde aquí dentro de los títulos, diga general. Estamos en gráfico, mostrar, vamos a general. Aquí está, miren, ¿ve? General. Y dentro de general, hay una opción que dice modificar listas personalizadas. ¿Se dan cuenta? Modificar listas personalizadas. Vamos a darle clic ahí. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, nos muestra todas las listas que ya existen, por ejemplo. Existen los días en inglés, los meses en inglés, lunes, martes y miércoles, prefijos de enero, febrero y marzo. Son listas que ya vienen por defecto. Pero nosotros vamos a crear una nueva. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos, por ejemplo, aquí donde dice entrada de lista. Vamos, por ejemplo, a poner, no sé, sistemas, marketing, contabilidad, ventas, jefe de ventas, director, asistente, oh no, son áreas, sistema, ya, dirección, recursos humanos, RHH, listo. Psicología, el área de psicología. ¿Okay? Listo, esas son mis áreas de mi empresa. ¿Okay? Para no estar escribiéndolos todo el tiempo, yo puedo crear una lista personalizada y cada vez que yo necesite solamente llamarla y darle. ¿Okay? Vamos a darle clic en agregar. ¿Ok? En agregar. Miren, si ustedes se dan cuenta, ya se colocó en la parte final. Vamos a darle a aceptar. Y por ejemplo, aceptamos otra vez. No sé, entonces yo me acuerdo que dentro de las listas existe un área que se llama sistema. Sistemas. Existe una que se llama marketing. Y puedo seleccionar los dos y decirle que me autocomplete todas las restantes. ¿Miren? Todas las restantes. Aquí, si esto lo imaginamos, aquí puede ser un área encargado, no sé, o la cantidad de ventas por área, ¿verdad? Esto puede ser un cuadrito, donde en vez de realizar uno por uno, ya directamente he creado una lista personalizada donde solamente ponía el nombre de un área y el resto automáticamente hacía una referencia relativa y
se autocompletaban. Recursos humanos, RRHH. Clip. Y miren cómo el resto de las áreas ya automáticamente cuando hago referencia relativa aparece, ¿verdad? Listo. ¿Listo? ¿Ok? ¿Lo lograron trabajar? Listo, ¿verdad? Que existen áreas, por ejemplo, no sé, tal vez Sí. vamos a crear, por ejemplo, otra que sea, no sé, los productos que yo puedo tener dentro de mi almacén, por ejemplo, tema de productos. ¿Ok? Esa es una forma de crear listas personalizadas, escribiéndolos. O también existe la forma de importarlas. ¿Ok? Por ejemplo, tengo productos, no sé, leche, avena, maíz, no sé, arroz, azúcar, no sé, huevos, no sé, ¿qué más? Bueno, vamos con esos. ¿Ok? Son mis productos. Recuerden que hemos creado nosotros una lista personalizada, pero escribiendo. Ahora vamos a crear una lista importando estos datos. Obviamente que los datos tienen que estar escritos dentro de Excel para poder importarlos, ¿ok? Para poder importarlos. Tal vez ustedes tengan datos que vengan de otras hojas y para no estar escribiéndolas uno por uno pueden importar esa información, ¿ok? La misma metodología. Vamos a ir a la pestaña Archivo. Vamos a la opción de Opciones Avanzadas y vamos a buscar el rubro de General. Aquí está, General. Y dentro de General, vamos lo mismo, donde dice modificar listas personalizadas, ¿ok? Y miren, nosotros aquí escribíamos las entradas, ¿ok? Pero supongamos que tengamos miles de tipos de datos que yo tengo que registrar aquí, no voy a estar uno por uno. Lo que puedo hacer es importar esos datos. Obviamente que esos datos van a estar en Excel, así que miren, ¿ven? Puedo darle clic en este botoncito, en ese importar lista desde las celdas, y le digo que quiero que me importes esta lista. ¿Ven? Quiero que me importes esta lista. ¿Verdad? Selecciono y le digo importar. Importar. Miren, aceptamos. Aceptamos y listo. Yo sé que en la lista habían huevos. Listo. Basta que solamente haya un elemento dentro de la lista para que yo pueda hacer la referencia relativa. Y arrastrar. En algún momento puede ser útil. Sí, bastante útiles son esas listas. Yo, por ejemplo, nosotros en mi área tenemos que hacer un reporte diario, por ejemplo, de los docentes. Y obviamente que puedo hacer control C y control V de algún otro libro que yo tenga, pero bueno. A veces lo que ven los jefes es tu manipulación y tú con Excel puedes crear una lista personalizada y solamente que pongas el primer nombre del primer docente, clic, ¡pum! Y automáticamente se crean todos, sin necesidad de hacerlo uno por uno, ¿verdad? Listo. Recuerden que pueden hacer el guardado del libro con control G. Listo, ahí está guardado. ¿Listo? Ok, todo muy bien. Entonces, ya conocemos cómo es el tema de poder trabajar con Excel, con el movimiento de las hojas. ¿Ok? Recuerden que en algún momento nosotros podemos obtener toda esta información de esta forma, así ven, ¡wow! Una cantidad enorme de datos
Y esta cantidad enorme de datos a mí no me va a poder ayudar a hacer nada. Por ejemplo, no puedo generar toma de decisiones. No puedo saber qué vendedor es el que más me vende, qué producto es el que más me está saliendo, en qué mes estoy vendiendo más. Esto, para mí, si yo, por ejemplo, no supiera, si fuera el gerente de la empresa y no supiera esto, y tú como encargada del área me das esto a mí, aquí nomás quedaste. Pero la idea es que ustedes vayan manipulando esta información. ¿Okay? Pero hemos visto, como primer punto, hemos visto la forma de cómo desplazarnos en Excel. ¿Okay? Hemos visto cómo desplazarnos en forma de Excel. Hemos visto series y fórmulas, perdón, series y listas. Vamos a ver el tema de fórmulas. ¿Ok? Vamos a ver el tema de fórmulas. Listo. Entonces, vamos cerrando, por favor, este archivo que se llama Trabajando con Datos. Vamos a cerrarlo. Y vamos a abrir el tema de... no, estos son otros temas. No, vamos a seguir con esto mismo. Vamos a seguir con esto mismo. Trabajando con datos. ¿Ok? Vamos a seguir con este mismo. Sí, porque el otro son otros temas un poquito ya... No complicados, pero son otros temas. Listo, voy a abrir otra hoja nueva. ¿Ok? Voy a abrir otra hoja nueva. ¿Okay? Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar un 14 por aquí, un 25, un 36 y un 60. Va. Vamos a poner un 15 por aquí, un 63, un 52. Listo, ¿ok? Vamos a ver el uso de fórmulas y vamos a ver el uso de funciones. ¿Ok? Para que se den cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? ¿Ok? Creo que ya la tienen claro. Por ejemplo, tengo tres datos numéricos. ¿Ok? Y la idea tal vez es generar una suma. Vamos a poner por acá otro dato para ser un poco más difícil. Listo. Existen varias formas de poder yo hacer una suma. ¿Ok? Pero voy a darles todas para que se den cuenta la ventaja entre trabajar con uno y otro. Por ejemplo, el tema de las fórmulas. Recuerden que toda fórmula o toda función en Excel se trabaja con signo igual o con el signo más o el signo igual. ¿Ok? Voy a darle el signo igual para no perder la costumbre. Podemos decir 15 más 63 más 25 más 89 más 97. ¿Ok? Voy a obtener un resultado. Esa es una de las formas que yo puedo trabajar. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría cuando digo que no es 25? Me equivoqué. Es 35. Los valores han cambiado. El resultado no. ¿Qué tendría que hacer ahí? Doble clic, meterme a mi fórmula y cambiar un dato dentro para que se pueda asemejar. ¿Ok? Esto es una de las ideas que siempre hacemos. Esto no se puede hacer. No. No estaríamos haciendo una buena práctica de uso de las fórmulas así. Otra opción. Signo igual, decirle. No escribiendo directamente el número, sino haciendo una referencia. Hacer referencia es, por ejemplo, darle clic al contenido. Acá, por ejemplo, no estoy sumando B3. Estoy sumando o estoy capturando el contenido que tiene la celda B3. Puedo sumar B3 más B4 más B5, B6 y B7. Si ustedes se dan cuenta, mis ingenieros, pero si usted no está diciendo que no se pueden sumar números más letras, ojo, aquí no estoy sumando B3, estoy sumando la celda, lo que obtengo de la celda B3. Doy Enter y miren, nos damos cuenta que tenemos el mismo resultado. Pero ¿cuál es la ventaja de todo esto? Es que si por A o B tengo algún cambio dentro de mis datos, esto se va a ver afectado dentro de mi información, dentro de la fórmula final, dentro de mi resultado final, voy a visualizar ese cambio, ¿ok? Pero esto tiene una desventaja también. ¿Qué pasaría si tengo más de 1000 datos por sumar? No voy a hacer clic, 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 clic y ir vinculando uno por uno. Para eso existe una función. Existe una función llamada suma. ¿Ok? Voy a hacer un signo igual, que es una función con... se me fue la categoría, es una función contable, una función numérica.
Miren, algo que tiene Excel es que Excel es sensitivo. ¿Qué quiere decir que sea sensitivo? Es que Excel, cada vez que, por ejemplo, yo coloco una letra, si ustedes se dan cuenta, Excel me devuelve unas ayudas, me devuelve las posibles fórmulas que yo puedo utilizar con la letra S. Si voy reduciendo el segmento, subtotales, y aquí está suma. ¿Okay? Puedo utilizar mi tecla de navegación de mi teclado para abajo, miren, marcarlo ahí en suma, y algo que tiene también es el autocompletado de sintaxis. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo presiono la tecla tabulador, recuerden que la tecla tabulador es la que está al costado izquierdo de la tecla Q, y en la parte superior de la tecla de bloc mayúscula, yo presiono tabulador y se autocompleta, ¿verdad? Y aquí puedo seleccionar un rango. ¿Okay? Un rango vendría a ser, se podría decir, una selección de datos. Puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que me sumes esto. Clic sostenido y voy arrastrando. Esos datos. Miren, ve. Rango de inicio, P3. Rango final, P7. Cierro. Y voy a obtener el mismo dato. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Estoy obteniendo la misma información. Ok. ¿Listo? Ahora sí, si yo tengo algún otro cambio, se va a ver aplicado. Listo. Entonces, guardamos cambio. Y ahora sí. Vamos a ubicarnos dentro. Vamos a cerrar este punto. Ahora sí. Vamos al lado. Entonces, vamos a marcar este punto que le hemos dado. Nos dice que continuamos con funciones de fecha y hora. Ahora, chicas, disculpen, algo que no me quedó claro. ¿Cuántas horas vamos a hacer el día de hoy? Creo que si no le entendí muy bien, me dijeron de 4 a 6 o continuamos. Ah, entonces sería de 4 de la tarde a 6 hasta ahorita. Entonces lo dejamos para mañana. Entonces, ya, entonces para aclarar, entonces funciones de fecha y hora ya lo vemos mañana, de 4 a 6 también. Podemos lunes, miércoles y viernes. Ah, De ok, 4 a entonces, 6. ya, ¿Sí? ok, entonces lo veríamos esto el día miércoles. Ya mañana es el día miércoles. El Sí. día miércoles, sí, a las Listo. 4 y... De 4 a 6 de la tarde. Ok, entonces no hay ningún problema, lo dejamos ahí. Igual, cualquier consulta que ustedes tengan con este primer tema, pueden hacer la consulta por WhatsApp, o igual terminando la clase, tengo que terminar de grabarla, renderizamos y la subo a YouTube y les envío el link para que lo puedan también tomar como referencia en algún punto. Entonces sería lunes y miércoles y viernes de 4 a 6. Entonces, pues la primera etapa ya estaríamos trabajando, hoy día hemos visto reconocer Excel 2013 y trabajando con datos. Y la teoría también que está. Entonces mañana continuamos, o perdón, el miércoles, funciones de fecha y hora y funciones de texto. Okay, sí, no hay problema, Patricia. Sí me va a demorar un poquito porque termino el video, tiene que renderizar y tendré que subirlo a YouTube. Y una vez que ya subí YouTube, ya envío el link. ¿Ok? Listo, entonces, señoritas. Entonces, cuídense. Nos vemos el día miércoles a la misma hora. ¿Okay? Cualquier consulta ya pueden hacérmela por el WhatsApp y también estaré subiendo en el transcurso del día de hoy la clase. ¿Ok, chicos? Ya, profe, gracias. Ya, Cuídense, que tengan buena tarde. gracias. Gracias.